Nunca me gustó ver mi nombre en negritas, pero no verlo. Eso ya era otra cosa. El archivo llegó sin asunto. Solo un PDF enviado por Erika Dalton, una exoficial de logística con la que no hablaba desde hacía 8 años. Ella solía mandar las rutas de convoy por canales encriptados, jamás olvidaba un manifiesto y nunca se detenía a hacer charla innecesaria. Así que cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada con un archivo llamado Seating Chart Pass Granite Topic PDF, lo abrí sin pensarlo. El diagrama era preciso, codificado por colores simétrico. Fila superior, Walter Ellis, presidente del consejo. A su lado, Madeleine Ellis, jefa de comunicaciones. Luego, Travis Ellison, director de adquisiciones. Sus esposas, abogados, enlaces con inversionistas. Coordinadora de catering. Equipo de seguridad. La fila del medio estaba reservada para Keystone. Comprador externo, no divulgado. Me quedé mirando esa frase más tiempo del que pensaba. No era anónimo, era no divulgado. Revisé la parte inferior. No había ninguna Florence Hale. No estaba en el programa, ni en los márgenes, ni siquiera como pendiente. Presioné con el pulgar el borde de la mesa con tanta fuerza que dejé una marca. La pantalla se atenuó un poco como si ella también dudara si seguir. Mi celular se encendió junto a la laptop Helen Ellis. Mamá. 4 timbres. Contesté antes de que... no estaba segura de si ibas a... Tu nombre no apareció porque asumí que seguías en Eugene. Siempre estás de viaje. Estoy de Una pausa. Se oyó el roce de una tela, probablemente la manga de lino de su sillón contra el collar de perlas que siempre lleva. Es solo algo interno, un reajuste de marca. Ya sabes cómo se pone Walter con el tema de la imagen. Podía oír el crujir de una chimenea detrás de ella, o tal vez era estática. ¿No pensaste que yo debía estar ahí? Asumimos que estabas ocupada. Estas reuniones se mueven rápido. Además es más algo simbólico. Madeleine ha estado tomando el liderazgo. Una pausa más larga. ¿No te molesta, verdad? Volví a mirar el diagrama de asientos. El nombre de mi empresa se había reducido a un espacio genérico. El edificio que ayudé a estabilizar después de 4 dueños fallidos estaba siendo transferido sin que nadie me consultara. No dije nada. Helen soltó el aire con lentitud. Tú siempre preferiste mantenerte fuera del foco. Pensé que esto sería más fácil para ti. No más fácil, solo más silencioso. La llamada terminó sin un adiós. No volví a marcar. Preparé té aunque no tenía frío. Dejé la cuchara dentro de la taza, porque el sonido del metal me parecía necesario. Caminé hasta la repisa sobre el radiador donde el aire siempre es un poco más tibio que en el resto del departamento. Ahí entre el tallo seco de una amapola y una brújula reglamentaria estaba la vieja placa con mi nombre de mi primera oficina. Aluminio cepillado, letra serif en mayúsculas, Florence M. Ale Operaciones Estratégicas. Pasé el dedo por el borde. La última vez que la vi en un escritorio fue hace 5 años antes de que Walter consolidara la marca y la reemplazara por códigos de departamento sin nombres. Nadie me preguntó si quería conservarla. Apareció semanas después dentro de una caja con material archivado clasificado como no esencial. El plástico todavía estaba a medio quitar. Nunca la desempaqué del todo. No creo que lo necesitara. Keystone Partners empezó como una idea garabateada en la contraportada de una carpeta de beneficios para veteranos. Pasé 18 meses redactando solicitudes de zonificación en un sótano con cableado defectuoso y sin calefacción central. El primer edificio que compré era un dúplex con musgo en los muros y 14 violaciones al código. Recuerdo haber dormido en una camita plegable mientras reforzábamos la plomería. La empresa creció, en silencio, sin presentaciones grandilocuentes, sin cintas cortadas, solo papeleo inquilinos reparaciones, cosas constantes, de esas que solo notas si estás viendo cómo baja el recibo de luz y suben las renovaciones de contrato. Walter jamás preguntó cómo empezó todo, simplemente les decía a los demás Florence, hace algo con viviendas para veteranos. Y cuando Madeleine me presentó en una recaudación de fondos, dijo,
Mi hermana tiene un proyecto con departamentos. Algo así como bienes raíces, pero con vibra de organización sin fines de lucro. No valía la pena corregirlos. Aprendí hace mucho el valor del silencio. Ese tipo de silencio que te impide hablar cuando un hombre dice, ella es buena con la estructura, queriendo decir que eres demasiado rígida para liderar. El que permite que tu madre te llame minimalista en lugar de aceptar que elegiste una vida en la que ella no aguantaría ni 10 minutos. El tipo de silencio con el que construyes algo sin decirle a nadie, porque en cuanto lo expliques, encontrarán cómo hacerlo ver como algo sin importancia. Regresé a mi escritorio. El té ya se había enfriado. Un anillo marrón se había formado alrededor del borde de la taza apenas visible si no te inclinabas con atención. Abrí el cajón y saqué un gafete. Era viejo, plastificado, la tinta algo desvanecida en las orillas. Decía Florence Hale, asesora de junta. Me lo dieron para la reunión inaugural de gobernanza en Granite Plaza. Lo usé una vez, nadie lo notó. 3 meses después, Walter reasignó los derechos de voto a Madeleine. Dijo que era más eficiente, que yo estaba muy saturada y que probablemente prefería cosas tácticas. Lo dijo como si fuera un cumplido. Recuerdo que asentí. El gafete nunca se volvió a emitir. Simplemente. Expiró sin aviso. Lo volteé. En la parte de atrás, alguien había garabateado un código de salida de emergencia con marcador negro. La última vez que vi esa letra fue etiquetando cajas de equipo en Kandahar. Golpearon 3 veces en la pared del departamento de al lado. Probablemente Doris recordándome la recolección de basura. No me moví. En algún lugar del mismo piso un niño se rió. Se escuchó correr el agua. Una puerta de gabinete se cerró. Dejé el gafete recargado sobre el teclado y me recosté en la silla. La silla crujió demasiado parecida a una pregunta que no quería contestar. Mi nombre no estaba ausente, estaba omitido, y eso es algo muy distinto. Hubo un tiempo en que pensé que cambiar mis zapatos cambiaría el lugar. Los tacones eran azul marino bajos prácticos. Los compré en una tienda departamental en Tacoma, con descuento después de quedarme parada en el pasillo casi 20 minutos sosteniendo uno en cada mano como si fueran a explicarse solos. Me los puse para la primera cena familiar de los Ellis, después de volver a casa no para llamar la atención, solo para no desentonar. Mis botas siempre decían demasiado. Helen me recibió en la puerta con una mirada larga y un escaneo rápido. Oh, esta vez sí te vestiste bien. Sus ojos se detuvieron en el borde de mi blazer, aún algo marcados los hombros. Me dio una copa de vino antes de que pudiera decir nada. La mesa tenía tarjetas con nombres todas escritas a mano. La mía estaba impresa en impresora de tinta ligeramente chueca. No pregunté. Preston ya estaba contando un recorrido por una propiedad en Aspen. El comprador voló solo para ver la terraza. Le dije, este tipo de metraje se vende solo. Se detuvo cuando jalé mi silla. Florence, ¿sigues con eso de... ¿Cómo era? Eso de las viviendas para veteranos, asentí. Qué bien. Manteniéndolo simple. Madeleine le rellenó la copa. Siempre ha tenido corazón por los olvidados. Es lindo. Desdoblé mi servilleta lentamente. La tela se sentía más nueva que la vez pasada. Helen se inclinó hacia mí con voz ligera. ¿Has pensado en regresar a la junta como miembro sin voto solo por imagen? No respondí. Walter aún no levantaba la vista. Esa noche me quité los tacones detrás de la isla de la cocina mientras recogía los platos del postre. Nadie se dio cuenta. La ampolla en mi talón duró 4 días. En la cena de Navidad del año siguiente llevé una cazuela de camote con romero y ajo, como los preparaba nuestro médico de unidad durante despliegues en invierno. Pasé 3 horas con la receta, 2 buscando el molde adecuado. Helen destapó el platón, lo miró. Ya tenemos todo el menú con catering, querida. Pero qué detalle, lo colocó en una esquina bajo una servilleta de tela. Ahí se quedó toda la noche. Travis llevó macarrones con trufa en una olla de cobre con sus iniciales grabadas en las asas. Es algo de familia, explicó. Receta vieja de un chef en Tribeca. La gente repitió porciones. Yo lavé mi propio molde en silencio antes de irme. En una sesión de planeación durante los primeros meses de la pandemia, organizaron un foro virtual. La mitad del equipo estaba a distancia, 3 habían perdido familiares.
Sugerí un pequeño memorial, nada exagerado. Solo 5 minutos de silencio con los nombres en una diapositiva. Madeleine me miró por encima de su taza de café. Eso no va mucho con la imagen ahora. Estamos tratando de proyectar energía hacia adelante. Ajusté el cuello de mi blusa, abotonada, la que tiene un hilo suelto cerca de la muñeca que siempre quise arreglar. Nadie me respaldó. Walter garabateó una nota. Lo retomaremos cuando el ambiente esté más estable. 2 días después, el boletín de la empresa publicó una cita de Travis sobre la resiliencia y las métricas de ventas navideñas. Empecé a guardar mis reportes para mí. Hubo un tiempo en que hacía resúmenes a color, gráficas, proyecciones. Una vez imprimí uno en papel lino. Walter hojeó hasta la última página y preguntó: ¿cuál es la cifra final que podemos lanzar a medios redondeando? Dije el número. Él asintió, puso el reporte a un lado y regresó a un paquete que decía alineación de marca Futuro Celis. Después de eso dejé de imprimir. Los PDF eran más fáciles de borrar de todos modos. Una vez, Madeleine me detuvo después de una cena trimestral. Las luces ya bajaban, se empezaba a formar la fila del ballet y ella tenía una copa de vino blanco que ni había tocado. Eres lista. Pero no entiendes el ritmo de esto. La presentación importa. Miró mi bolso, un estuche de lona para laptop con la correa gastada y luego mi camisa. Digo, todavía usas esos cuellos como si siguieras en la base. Sonrió sin malicia. Asentí. Sonreír de vuelta fue más difícil. Ese mismo año actualicé los estatutos de Keystone para implementar un sistema de renta escalonada según ingreso verificado. A nadie en la mesa le interesó escucharlo. Travis se recargó girando su vaso de whisky. Suena complicado. A los inversionistas no les gusta lo complicado. Helen me dio esa sonrisa cortés que usaba con los meseros cuando traían el platillo equivocado. Siempre te ha gustado hacer las cosas con propósito. Eso nos encanta de ti. Nadie pidió una copia de la propuesta. Esa noche me fui temprano. Caminé 5 cuadras hasta donde dejé el coche con los tacones en la mano y las medias rozando el pavimento frío. Cuando llegué a casa, doblé la blusa que había usado y la puse en una caja que guardo debajo de la cama. Todavía tenía la etiqueta metida en la costura lateral, nunca la quité del todo. No la volví a usar. Así pasaron los años, pequeños gestos, papeles doblados, platos subidos por las escaleras y bajados otra vez. Seguí intentando acercarme un poco más, encajar en el tono, decir lo justo, ni más ni menos. Incluso cambié la firma de mis correos una vez. Quité directora. Solo F. Jale. Estratégico. Más corto. Más suave. Nadie contestó más rápido por eso. Un verano ofrecí ayudar a coordinar una iniciativa de vinculación comunitaria para el Plaza. Madeleine había lanzado una campaña llamada Rostros de la Marca y quería opiniones de los involucrados. Cuando mencioné incluir historias de los inquilinos de Elwood Commons, parpadeó. Se supone que debe ser aspiracional, no personal. No lo dijo con crueldad. Pero la forma en que sus ojos pasaron de largo hacia su siguiente pendiente me dijo todo lo necesario. Doblé el paquete de la propuesta, lo dejé en su escritorio y no di seguimiento. En el fondo de mi closet hay una bolsa con accesorios cuidadosamente seleccionados. Cinturones que combinaban aretes que nunca usé, carpetas en tonos dorados en vez de gris carbón. Todas elegidas para salas que nunca preguntaron por mí. Todavía están en buen estado. Casi no abro esa bolsa. Hay cosas que se conservan mejor que se usan. He aprendido que la ausencia no siempre significa que algo se fue. A veces solo significa que fue editado. La fotografía está en un marco delgado de plata en el librero detrás del piano de Helen. Todos en la familia tienen una copia. Yo solo vi la mía una vez puesta boca arriba en la mesa del comedor debajo de un montón de servilletas de lino, como si hubiera llegado ahí por error. Es una foto posada. Los 5, Walter, Helen, Madeleine, Travis y el esposo de Madeleine, todos ligeramente inclinados hacia una misma luz cálida, manos entrelazadas. El fondo es la terraza de piedra del Plaza. Visten tonos crema y azul marino. Las perlas de Helen reflejan el sol.
Walter tiene esa expresión ensayada algo entre autoridad y benevolencia. Yo no aparezco. En ese momento nadie mencionó la sesión de fotos. Esa misma tarde hubo una junta directiva. Yo llamé desde Eugene. La señal se cayó 3 veces. Nadie retomó el tema. Una semana después, durante la cena de cumpleaños de Helen, la fotografía pasó de mano en mano por la mesa como si fuera un trofeo. Walter la colocó erguida contra el tazón de ensalada. Por fin parecemos una firma con legado, dijo, ajustándose el mancuernilla. Madeleine sonrió. Limpia, profesional, clásica. Creo que debería ir en el informe anual. Helen se inclinó, sacó una cajita de terciopelo y la abrió frente a Madeleine. Adentro había un collar de perlas, una sola hebra con broche antiguo. Has asumido tantas cosas, dijo. Manejar la voz de la marca, ayudar a guiar la siguiente etapa. Pensé que debías tener algo que reflejara eso. Madeleine se llevó los dedos al cuello. Está precioso. Alguien le pasó una copa de champaña. Yo estiré la mano hacia el vaso de agua. Travis miró hacia el otro extremo de la mesa. Florence, ¿sigues con lo de las rentas verdadas en ti? Eso está bien, dijo Walter. Trabajo constante. Te mantiene con los pies en la tierra. Recuerdo que doblé mi servilleta 2 veces antes de dejarla sobre el plato. Después del postre, Helen me dio un sobre plano. Es una impresión de la sesión. Queríamos que tuvieras una. Lo abrí cuando llegué a casa. No había nota, ni dedicatoria. Solo la imagen en cuadre cerrado sin margen para imaginar espacio para alguien más. No la colgué. Sigue guardada en el sobre detrás de un separador de cajón junto a cupones vencidos y un reloj que ya no marca la hora. Hubo otra ocasión mucho antes en que recibí un reconocimiento del Departamento de Asuntos de Veteranos. Tenía bordes dorados, un sello en relieve y ese tipo de letra que usan en las placas de jubilación. Felicitaba por mi contribución ejemplar al desarrollo de vivienda transitoria después del servicio. No se lo conté a nadie hasta la siguiente reunión familiar. Llevé la carpeta y la dejé junto a mi asiento. Pensé que alguien preguntaría qué era. Durante los aperitivos, Travis habló de un desarrollo con acceso directo a las pistas de esquí en Colorado. Estamos haciendo todo un concepto de estilo de vida elevado. Bienestar, pero en vertical. Walter lo interrumpió. Esa es una estrategia inteligente. Así controlas la percepción de valor desde los cimientos. Helen rió por lo bajo, como un legado que baja desde arriba. Madeleine brindó por la equidad vertical. La carpeta quedó cerrada. Me la llevé de vuelta esa noche. Todavía huele un poco a tóner de impresora y al limpiador con aroma a paz naranja de la sala de juntas en el Plaza. Ahora el reconocimiento está enmarcado, no para exhibirse solo para darle estructura. Evita que el papel se enrosque dentro del cajón donde también guardo mis papeles de baja militar y una llave extra de la casa. Cuando hablé en el foro de sustentabilidad el año pasado usé un vestido beige y los zapatos más suaves que tengo. Mi intervención fue breve 10 minutos, enfocada en el aprovechamiento adaptativo en barrios de baja densidad. Un reportero local escribió una columna con mi nombre mal escrito. Aún así la recorté. Nadie lo mencionó. Días después, Madeleine mandó un mensaje buena charla. No olvides la cena de la próxima semana. Venía con un enlace al restaurante y una nota sobre el código de vestimenta. No respondí. Me presenté vestida de negro y los dejé hablar de alianzas con influencers mientras comían ostiones. Madeleine le dijo al mesero que yo dejaría la propina, ya que era la calladita de las hojas de cálculo. Él sonrió y asintió, seguramente acostumbrado a ese tipo de cosas. Después doblé el recibo en 4 partes y lo dejé dentro del libro que había llevado para el viaje en tren de regreso. No he vuelto a abrir ese libro desde entonces. Guardo una caja debajo de la cama. Nada lacado ni sentimental, solo un archivo de cartón con cinta adhesiva despegada en las orillas. Adentro una taza rota de un centro para veteranos que ya no existe, una moneda que encontré en el bolsillo de mis pantalones tácticos cuando regresé de despliegue y una tarjeta descolorida con tinta azul y letra ligeramente dispareja. Feliz día de los fundadores Florence. Sin ti, este lugar no existiría. Venía de la junta de inquilinos de Elwood Commons, sin sello oficial, sin logotipo, solo esa frase. No recuerdo el año exacto.
exacto, solo que la abrí sola sentada en el suelo de mi cocina y la dejé recargada contra la tetera hasta que el vapor curvó la esquina de la tarjeta hacia adentro. Nunca la tiré. Hay reconocimientos que no necesitan marco. Hay habitaciones que jamás hicieron espacio. No conservo la fotografía. Conservo la tarjeta. Hay una diferencia entre que te excluyan y que te borren. El correo no tenía saludo. Solo un asunto, consolidación administrativa Granite. Adjunto venía un PDF, una sola página. Lo leí 3 veces. Mi nombre no estaba. No lo reenvié. No respondí. Entré al portal de inversionistas y accedí al panel de control donde antes todo vivía en números silenciosos, porcentajes, marcas de tiempo, cifras acumuladas. En el historial de propiedad mi fila había sido reemplazada por un código interno y un guión. En el campo donde solía estar mi número de identificación ahora decía externa. Keystone Partners seguía listado pero ya no como afiliado. Ahora aparecía como contacto de portafolio externo sin voto. El lenguaje era cuidadoso, no agresivo, solo preciso. Lo observé hasta que las letras parecieron decorativas. El sistema se cerró tras 7 minutos. Tomé el teléfono. Helen contestó rápido. Escuché música clásica de fondo distante como siempre. Ella nunca apagaba el estéreo cuando se iban los invitados. Ay, Florence. Me preguntaba si ya habías visto la actualización. No dije nada. No es algo personal. Ya no operas realmente bajo esa estructura, o sí con la uña repasé un rayón sobre la mesa. Llevaba ahí meses. Una línea blanca fina sobre la veta de la madera. Nunca recordé cómo se hizo. Ahora estás en desarrollo. Están intentando simplificar la cadena de propiedad formal. Menos personas en la mesa, menos ruido. Hizo una pausa. No por dramatismo, solo porque el silencio siempre fue su forma de pasar de la crueldad suave a una sonrisa. Esto te afecta realmente. En lo funcional, colgué antes de que pudiera seguir hablando. 1 minuto después vibró el teléfono. Un mensaje de Madeleine. Solo están limpiando papeles, no te lo tomes personal. Otro de Preston, solo el asunto. Bienvenida en tu nuevo rol como observadora. Debajo un emoji guiñando el ojo. Miré la pantalla hasta que se apagó, luego presioné 2 veces el botón de bloqueo, solo para mantenerla oscura. La palabra observadora se me quedó más tiempo que el mensaje. La forma en que sonaba a cortesía y corrección al mismo tiempo. La forma en que no pedía permiso para imponerse sobre mí. Imprimí el correo y doblé la hoja por la mitad. Ya casi no imprimo nada. Pero hay palabras que necesitan peso. La puse entre la portada y la primera página de mi viejo cuaderno militar verde, el de goma rota, y mis últimas notas de campo escritas al margen, coordenadas raciones, un boceto incompleto de una antena de transmisión. Ese cuaderno sí tenía peso. En aquel entonces, si algo no estaba en tu bitácora de campaña, no existía, pero una vez que lo escribías ahí se quedaba, sin importar qué tan lleno de polvo, sin importar quién lo ignorara. Abrí un cajón y saqué el contrato de arrendamiento de la plaza. No el registro completo de accionistas, solo una carpeta negra con la etiqueta Equidad silenciosa. Busqué mi propia entrada. Firmado. Verificado. Con fecha. No me salté ninguna fecha límite. No renuncié a nada. No vendí ni cedí. Simplemente lo sobrescribieron. Hay una clase de borrado que no hace ruido. No grita, no acusa. Solo pasa a tu lado con la certeza de que no lo vas a seguir. Preston me dijo una vez en una recaudación de fondos, a veces no importa quién se ganó el lugar, importa quién encaja en el marco. Revolvía el hielo en un vaso que yo pagué. Eres brillante, Florence, pero operas fuera del ángulo. Eso pone nerviosas a las juntas. Recuerdo que asentí. Esa noche encontré su abrigo en la silla equivocada y lo doblé sin decir nada. Walter dijo una vez durante un retiro familiar, a Florence le gusta la misión, no la ganancia. Quiso que sonara noble, pero yo lo escuché como una sentencia, como un jurado que regresa temprano porque ni debatió. Esa frase cayó en algún lugar entre reconocimiento y destierro. La escuché y terminé mi café de todos modos. En otro contexto, quizá me habría reído. Saqué la credencial de mi bolso, la antigua, la que tenía mi foto descolorida por el sol,
Una esquina ya se estaba despegando. El código de barras todavía funcionaba la última vez que lo revisé. Pasé el pulgar sobre el plástico laminado. Nadie me la revocó. Simplemente dejaron de usar puertas que la necesitaran. Una vez escuché a Walter decir en una junta de resultados: preferimos socios que se alineen a nuestro ritmo. La previsibilidad es una forma de respeto. No era una política, era un espejo. Volví a guardar la credencial en su compartimento y cerré el cajón con el portafolio adentro. Hay cosas que no se pelean, solo se observan. Observas a quien te borra no por malicia, sino por comodidad. Porque tú lo hiciste fácil al no pedir jamás un asiento. Porque entraste por la puerta lateral y nunca corregiste a quien asumió que solo estabas de paso. Porque pensaste que el trabajo sería suficiente. No lo fue, al menos no para ellos, pero yo conocía cada viga de ese edificio, cada grieta en la base, cada permiso retrasado, cada proveedor registrado, cada cláusula renegociada. No porque alguien me los entregó, sino porque construí alrededor de ellos, no por encima, alrededor. Y ahora ellos habían trazado una línea limpia. Mi nombre no se había perdido, había sido reemplazado. Siempre supe moverme en silencio. Esa habilidad permaneció mucho después de que me quitara el uniforme. Sin anuncio, sin última junta, sin escolta de recursos humanos con sonrisa forzada y caja en mano. Recolecté lo mío en 2 viajes. Un bolso de lona, el mismo que usaba en la base para empacar raciones. El cierre aún se trababa en la esquina. La oficina nunca fue grande. Un escritorio en la esquina, una ventana y un estante donde la mitad de los libros jamás se abrieron. Los demás eran decoración regalos de miembros del consejo que no leían aún envueltos en plástico. La foto fue lo último en bajar. Una imagen en blanco y negro del despliegue rostros entrecerrando los ojos bajo la luz del desierto, cascos mal colocados. La había clavado detrás de la puerta hacía años donde solo se veía si ya estaba saliendo. No dejé ninguna nota. Cerré el cajón, limpié la superficie con la manga de mi chaqueta y tomé la credencial del gancho. El clip metálico dejó una leve marca en la madera de tanto tiempo colgado. Abajo el guardia de seguridad asintió. No me pidió la credencial. Solo sostuvo la puerta un poco más de lo normal como si dejara espacio para una frase que yo no planeaba decir. En la recepción pasé junto al mostrador donde Ellie acababa de volver de almorzar. Alzó la vista. ¿Todavía trabajas aquí? Su tono no fue cruel, solo casual como quien comenta sobre el clima o el tráfico. Sonreí apenas. No. Pero seguiré trabajando. No dejé de caminar. No hubo mensajes, ni correos preguntando por qué mi escritorio estaba vacío, ni alertas de Madeline, ni invitaciones de calendario de Preston. El silencio se mueve rápido cuando le conviene. En casa coloqué la foto en el estante junto a la tetera. El marco quedó ligeramente inclinado como si el peso de la imagen tirara hacia el pasado. No lo corregí. Me senté en el sillón sin prender la luz. Abrí mi laptop. Inicié sesión en el sistema Keystone. Mi contraseña no había cambiado. Nadie la revocó. Así era siempre con los Ellis remueven a la persona no al acceso. En la pestaña del proyecto aún aparecía Granite Plaza bajo asesoría estratégica. Abrí el menú desplegable y comencé a reasignar tareas, supervisión de desarrollo, flujo de presupuesto, comunicación con proveedores. Cada tarea fue a parar al nombre de una SA de CB que registré el otoño pasado, un nombre tan genérico que parecía temporal. En papel, la empresa no era nadie. En archivo era mía. No necesitaba un enfrentamiento. No necesitaba corregir el relato. Ellos me habían borrado de su círculo. Yo borraría su círculo de mi mapa. Subí los documentos de transferencia firmados digitalmente y observé cómo la barra de confirmación se ponía verde. Tardó menos de 1 minuto. Lo mismo que se tarda en hacer un té ligero o en despedir a alguien en un pasillo. Me recosté. El cuarto se sentía más amplio que de costumbre. Walter solía decir, siempre hay que irse con las botas limpias. Antes pensaba que significaba terminar lo que uno empieza. Ahora lo entendía distinto, a veces solo significa no dejar huella donde ya no hace falta. No hubo despedida, ni comida de agradecimiento, ni una placa con mi nombre grabado reconociendo años de servicio.
Tampoco la esperaba. Madeline me lo dijo una vez durante un café, fue nuestra última conversación cordial. Tú no encajas del todo con el tono de este lugar. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Yo suelo asentir cuando no tengo ganas de tensar más el aire. Ella se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y agregó: la gente necesita sentir que forma parte de algo aspiracional. No, residual, como el humo después del incendio, como el polvo de un edificio derrumbado. Entrelacé las manos. La piel cerca de los nudillos se me había endurecido en los últimos años. Demasiado tecleo. Muy poco contacto. En la pared aún colgaba la chaqueta, esa con el parche del hombro ya deshilado. No la usaba desde hacía años, pero la mantenía visible como si su presencia me recordara que la estructura también puede venir desde dentro. Hubo un momento en Afganistán cuando despejamos una zona solo para darnos cuenta de que habíamos trabajado con coordenadas desactualizadas. Nadie dijo nada, simplemente empacamos y nos movimos. Esto se sentía igual, sin culpas, sin ceremonia, solo la matemática silenciosa de una retirada. Antes creía que retirarse era fracasar. Ya no. Hélène me dejó un mensaje de voz hace años cuando rechacé asistir a la gala anual de la Fundación Ellis. Su voz sonaba tranquila a medida. Si vas a alejarte del apellido Florence, asegúrate de entender lo que implica esa decisión. Borré el mensaje ese mismo día, pero aún recuerdo cómo enfatizó apellido como si fuera una moneda, como si dejarlo fuera como dejar de respirar. Los apellidos también pesan. Mi nombre sigue siendo mío, aunque ya no esté impreso en ninguna pared del plaza. Cerré la laptop y la dejé a un lado. Un clic limpio. En el estante junto a la fotografía estaba mi vieja taza de café. El logo ya casi no se veía. Solo quedaba el arco incompleto de un escudo. La llevaba a las reuniones. Hasta que alguien bromeó, ahí va Florence con sus reliquias de guerra. Eso fue hace mucho. Todavía bebo en ella. El asa se ajusta a mi mano. Nunca exige ser vista. Algunos se van haciendo ruido, otros dejando pruebas. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Me fui con mis credenciales de acceso y con la certeza de que esa sala nunca fue mía para empezar. No necesito hablar cuando el silencio ya dice lo que ellos temen que vi todo, recordé todo y aún así decidí irme. Nunca supe cuán ruidoso podía ser el silencio, hasta que ya nadie esperaba escucharme. No hubo frases motivacionales en los pasillos, ni pizarras con líneas de tiempo, ni alertas de calendario parpadeando en rojo. El elevador de mi edificio vibró una vez antes de quedarse inmóvil. El lobby olía ligeramente a limpiador de limón y al guisado de alguien. Nadie volteó a ver mis zapatos cuando salí. Dejé de usar tacones hace años, pero hasta ahora entendí por qué. No porque dolieran, sino porque pedían permiso para ser notados. Un niño del segundo piso me saludó desde la barandilla al pasar. Las manos manchadas de gis, la camisa también. No preguntó quién era ni a qué me dedicaba. Solo saludó como hacen las personas que ya te han visto antes y solo quieren confirmar que existes. El camino se cuarteaba en el mismo lugar de siempre cerca del buzón. No lo rodeé. Doris Kramer estaba sentada afuera otra vez, la misma taza floreada, el mismo sorbo lento. Asintió una vez, tan leve que pudo haber sido el viento. Sus ojos seguían más a los pájaros que a la gente. Cuando me mudé aquí el contrato lo firmó un intermediario. Nadie supo que el edificio era mío. Y así me gustaba. Elwood Commons se compró a nombre de un fideicomiso que creé cuando rechazaron el fondo de expansión de Keystone. Entonces me dije que era un plan de respaldo. Ahora se siente más como un comienzo que cualquier cosa que hice en una sala de juntas. Firmé la escritura hace 7 años. Ningún inquilino ha preguntado jamás por el dueño. Y eso en sí mismo es una forma de gracia. A veces observaba los escalones del frente desde mi ventana solo para ver quién ayudaba a cargar las bolsas del súper, quién dejaba la ropa demasiado tiempo en las lavadoras compartidas, quién llevaba flores al jardín comunitario sin esperar agradecimientos. En el ejército, el rango se notaba hasta en la postura. Los civiles no lo cargan igual. Aquí es más sencillo. Nadie saluda, nadie finge. La semana pasada tocaron la puerta.
Era el señor Delgado del 3A. Necesitaba un cable de extensión. Lo devolvió con 2 naranjas y dijo: «Creo que la de la izquierda está más dulce». Y ahí terminó todo. El aire dentro del departamento estaba más fresco ahora que ya se había ido el calor. Dejaba las ventanas abiertas incluso por las noches. A veces despertaba con el sonido de alguien arrastrando una manguera sobre el concreto. A veces eran risas, a veces nada. Empecé a dibujar nuevos planos, no para vender ni para presentaciones, solo para ampliar las cocinas de 4 unidades en las esquinas. Aquí la gente cocinaba distinto. Más tiempo frente a la estufa, menos comida para llevar. Ajusté las medidas al presupuesto, pero no toqué la renta. Nunca se trató de eso. Una vez alguien me dijo: «Florence, nunca sonríes en las fotos». No tuve respuesta. Las fotos siempre me parecieron ajenas a la verdad de todos modos. Volví a poner la foto de mi escuadrón sobre el escritorio. Ya no la escondía. Merecía estar junto a la planta que no se murió, aunque se me olvidó regarla una semana. La taza seguía cerca de la estufa junto al especiero donde las etiquetas eran escritas a mano. Había algo reconfortante en no ponerle nombre a todo para aparentar. Madeline mandó un mensaje, 3 palabras, al fin reportándome, sin signos, sin punto, como un encogimiento de hombros transmitido por satélite. La leí una vez y puse el celular boca abajo. Preston reenvió un comunicado de prensa sobre la nueva iniciativa de liderazgo de Granite Plaza. Agregó una nota: «Pensé que querrías verlo». No lo abrí. Desde una esquina del librero se cayó una tarjeta. Era vieja, firmada por los vecinos de Elwood cuando terminamos la instalación del área de juegos. Para Florence, nuestra vecina invisible. La guardé, no corregí el apodo. Mi buzón se llena de espacio últimamente. Principalmente folletos y cupones doblados. Una vez por semana, una carta de la oficina legal que administra el fideicomiso. Avisos sobre el seguro del edificio, estimaciones de mantenimiento, comentarios de los inquilinos. Nadie sabía que la mujer en el contrato de la unidad 12 era quien financiaba las renovaciones, y así me gustaba. La próxima vez que pasé junto a Doris, levantó un poco su taza. «Qué curioso que el silencio también sea un sonido», murmuró una vez. Solo eso. Y asentí como si me tocaras a mí confirmar algo. En mi vida anterior medía el progreso en puntos clave y retornos de inversión. Aquí era si alguien podía comprarse un microondas nuevo sin atrasarse en el recibo de la luz. No había aplausos, ni galas, ni logros trimestrales. Pero respiraba distinto. No más profundo, solo, sin interrupciones. Ayer un niño rayó su nombre en la banqueta con crayones. Se corrió hacia la grieta junto al buzón. Se rió cuando se borró. Nadie le dijo nada. Antes pensaba que la dignidad venía del reconocimiento. Ahora la veo en la forma en que las personas se miran cuando creen que nadie los observa. Esa solía ser la parte más difícil de mi trabajo, saber cuándo hacerme a un lado para que alguien más tomara el mando. Ahora ya no tengo que pensar en eso. Simplemente lo dejo pasar. El jardín de abajo florecía todo torcido. Una hilera de ejotes se metía en el camino. Nadie los cortaba. Y aún así seguían creciendo. No necesitaba ser libre. Solo necesitaba dejar de ser observada. Hay cosas que florecen mejor cuando no estás actuando para nadie. Serví una taza de té y la dejé enfriar. No todo tiene que estar caliente para importar. Siempre volvían cuando el viento cambiaba, nunca durante la tormenta. El teléfono sonó a las 2:14 p.m. No contesté de inmediato. El nombre en la pantalla tardó un momento en cobrar sentido. No porque no lo reconociera, sino porque no estaba acostumbrada a que apareciera sin previo aviso. Madeline siempre enviaba un mensaje antes de llamar. Si se trataba de las recetas de mamá o los vuelos de papá, solía marcarlo como urgente. Esta vez no decía nada. Contesté en el 5º timbrazo. No por curiosidad, sino porque no se detenía. «Papá quiere que vengas a la reunión familiar. Es sobre Granite». Su voz era pareja. No dijo por favor. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que emergiera el ruido de fondo, alguien acomodando papeles, una tos lejana. «Eres parte de la familia. Esto nos afecta a todos». La pantalla se oscureció cuando no respondí. Vi su nombre brillar y desvanecerse con un ritmo lento. Un parpadeo. Un recordatorio.
Horas después, el correo de Preston llegó a mi bandeja de entrada con precisión quirúrgica. Sin saludo, solo escuché que podrías estar vinculada a unos terrenos cerca de la plaza. Avísame si estás disponible para una llamada rápida de alineación. Puedo mencionarlo discretamente con el consejo. No mencionó a Keystone, ni una palabra sobre el ente externo que estaba adquiriendo propiedades en círculos concéntricos alrededor de Granite Plaza, con las huellas de cierta veterana silenciosa. No lo sabían, o no querían saberlo. Solo sabían que algo estaba cambiando. Los documentos legales estaban limpios. Las transferencias habían pasado por al menos 3 capas. El nombre de la empresa tenedora no sonaba familiar. Eso fue intencional. No me necesitaron cuando los cimientos eran sólidos, pero ahora las grietas eran visibles. No era mi visión lo que querían, era mi rostro. Papá cree que es importante que estés en la videollamada, solo para reforzar la continuidad. Madeline, otra vez. Esta vez con una nota de voz seca. No tienes que decir nada, solo estar. Tienes el apellido, con eso basta. Me quedé viendo el anillo de café que dejó mi taza. No se había secado parejo. Siempre pasaba cuando la mesa no estaba nivelada. Nunca la corregí. La invitación llegó un jueves. Discusión sobre el legado de Ellis. Pasé el cursor sobre el botón de aceptar y di clic en sí sin pensarlo realmente. Hay una parte de mí entrenada y todavía demasiado disciplinada que obedece la estructura antes que la duda. Nadie notó cuando me conecté. La cámara de Madeleine estaba inclinada hacia arriba con sombras marcándole la mandíbula. El recuadro de Walter seguía en blanco, sus iniciales flotando como marcador en una reunión que ya había caducado. Florence dijo a la mitad no como saludo, sino como ubicación. Necesitamos tu presencia por imagen, por el aspecto del legado. Incluso tus fotos de servicio podrían servir para el ángulo de rebranding resiliencia, perseverancia. Ese hilo, un hilo, ya se había escuchado esa palabra antes, en presentaciones, en informes sobre trauma. Preston se inclinó hacia adelante en su pantalla. Si aún estás vinculada a los proyectos de Elwood, tal vez podamos integrarlos a la estrategia de alcance de Ellis. Una visión compartida, ¿sabes? No asentí, no negué. Solo parpadeé una vez lentamente. Alguien habló de armonía de marca. Otro mencionó confianza multigeneracional. Nadie mencionó mi renuncia. Nadie preguntó por la foto que quité de la pared de Granite Plaza. Nadie preguntó a dónde me fui. Esperé a que pasaran a cronogramas y términos de implementación. Entonces hice clic en salir de la reunión. No hubo sonido. Más tarde esa noche, la misma taza seguía junto a la misma mancha dispareja. No la limpié. Solo moví la taza para alinear los anillos. Walter me dijo una vez que yo era demasiado seria para el marketing al consumidor. La gente quiere calidez, no historias de guerra. Nunca preguntó cómo se sentía Afganistán cuando fallaban los generadores, o cómo el silencio podía pesar como costales de arena cuando se caía la señal de los radios en el convoy. En su narrativa yo siempre fui la que se desentendió. Olvidaron quién redactó los contratos de Keystone cuando ningún banco quería respaldarlos. Olvidaron las juntas que tomé a las 5 de la mañana, hora base, para coincidir con los horarios del consejo de Ellis. Nadie olvida por accidente. Curan la memoria como si fuera un boletín de prensa. Recibí un correo de seguimiento al día siguiente. Una pena que te desconectaras. Falla de red sin puntuación. Sin signo de interrogación. Solo la actuación de la preocupación. No respondí. Había papeles en mi escritorio. Renovaciones de contrato de arrendamiento, cotizaciones de proveedores, una solicitud del huerto comunitario para instalar un segundo contenedor de composta. Firmé todo sin ceremonia. El poder silencioso no necesita pancartas, necesita estabilidad. La única voz que escuché esa semana con verdadero peso fue la de un niño gritándole a su mamá que no encontraba su tachón. Ella se asomó por la ventana y se rió. No le preguntó qué había hecho para perderlo. Simplemente le lanzó el otro. A veces estar presente no se trata de controlar, sino de confiar. Le di vuelta a mi taza una vez más para ver la grieta en la asa. No me buscaron a mí. Buscaron lo que alguna vez representé sin darse cuenta de que ya no estoy parada en ese lugar.
Antes contaba cuántos minutos podía quedarme en silencio en una habitación llena de mi familia sin que nadie me interrumpiera. Ahora cuento cuántos puedo pasar sola sin sentirme borrada. La oficina que uso ahora solía ser parte de una vieja destilería. Alguien pintó las paredes de gris pizarra, pero en algunas partes aún se asoman los ladrillos originales. Sobre la ventana queda una marca tenue donde colgaba un barril. La dejé así. Me recuerda que la permanencia es un mito y que la función puede transformarse. Mantengo las luces bajas más por costumbre que otra cosa. Las reuniones de la mañana empiezan con té, no con café. Todavía tengo la taza astillada de mi segunda misión, el asa repegada, el logotipo casi borrado. Cuando la rodeo con la mano, recuerdo el polvo las noches sin señal de radio y el sonido de pasos sobre grava, señal de que alguien seguía con vida. Frente a mi escritorio hay un pizarrón blanco con los planos pegados para la renovación del proyecto Granite. Espacios verdes de uso múltiple, guardería pública, locales modulares con rentas controladas. El primer boceto lo hice en una hoja de papel cuadriculado doblada dentro de mi abrigo en un almuerzo hace 2 años. Ahora forma parte de una propuesta oficial enviada en silencio a través de Keystone Holdings LLC, sin firma de Ellis, sin marca. Solo mis iniciales en una página trasera que nadie pensó en leer. La mayoría de las mañanas desayuno con Doris Kramer. Trae su propia bolsita de té y siempre insiste en lavar su taza antes de irse, aunque ya tengo lavavajillas. La flojera empieza con el desperdicio, me repite cada vez. Sus dedos están un poco torcidos por la artritis, pero sostiene el bolígrafo con más firmeza que nadie que conozca cuando revisa los códigos de zonificación. El asistente del planeador urbano le dice señora sin asomo de ironía. Y eso se siente correcto. Esta mañana revisamos los costos estimados de renovación para el extremo oeste de la plaza. Yo ajusté las partidas. Ella ajustó la lógica. Ninguna habló mucho. En algún momento un niño del 3er piso entró con una hoja arrugada. Dijo, dibujé tu nuevo lugar. Mostró un dibujo de un edificio cuadrado con árboles en la azotea, un columpio y una pequeña caja en una esquina que decía lugar tranquilo. Las ventanas eran amplias y los pasillos tenían personas, monitos de palitos, todos sonriendo. Sin logotipos. Asentí. Acabas de describir toda nuestra revisión de diseño. Él se encogió de hombros como si no importara y pidió jugo. Sobre mi escritorio hay un sobre de Walter, papel marfil, cartulina gruesa, las iniciales de su asistente en una esquina. Adentro un memorando con membrete anunciando la intención del Consejo de Ellis de honrar la colaboración multigeneracional a través de una nueva iniciativa público-privada. Hay una línea que dice, en alianza con colaboradores del legado y ciertos actores urbanos. Nada más, sin nombre, sin reconocimiento. No respondí. En su lugar escaneé el memo y se lo envié a Doris. Ella respondió con una sola frase. Parece que están tratando de adivinar tu sombra. Maddie publicó un boletín esa semana, algo sobre alianzas estratégicas que expanden la huella de Ellis en zonas desatendidas. Al fondo de la foto de prensa vi el muelle de carga trasero de la plaza. Seguramente usaron un lente gran angular borroso para que no se notara que aún está en reconstrucción. Mi equipo ya había colocado los nuevos cimientos. Nadie en esa foto llevaba casco de construcción. Esa misma tarde Preston me reenvió un borrador de una invitación para un panel. Incluía su nombre, el de Walter y el mío. Solo que el mío estaba mal escrito Frances Ellis. Y debajo exmiembro del Consejo Asesor, ahora representante de intereses externos. Tampoco respondí a eso. La invitación se quedó sin abrir en mi bandeja de entrada junto a un viejo correo marcado con estrella de un intérprete afgano que conocí hace años y que ahora vive en Minneapolis. Su correo no tenía asunto. Solo una foto de su hija parada frente a una escuela construida en el terreno donde antes estaba nuestra base. La reja sigue con agujeros. El pizarrón está clavado al tronco de un árbol. Aún así, ella sonríe. Por la tarde camino por el perímetro del huerto comunitario. El arbusto de romero necesita una poda. Alguien dejó una maceta rota junto a la pila de composta. La levanto, la llevo adentro y la dejo junto al fregadero para pegarla después. Hay cosas que aunque estén rotas, aún sirven.
Una mujer del comité vecinal llama. Escucho su mensaje más tarde, señora Ellis, o mejor dicho, señora Florence. Escuché que ha estado haciendo milagros tras bambalinas. Si algún día quiere dar un paso al frente, nos vendría bien su rostro. Su voz se apaga al final, como si ya supiera que no voy a devolver la llamada. Paso por la ferretería a comprar tornillos de repuesto y veo a un hombre con un traje que reconozco. Uno de los hombres de Walter. No me ve. Está discutiendo por teléfono. Su tono es cortante. Algo sobre que el permiso del consejo se retrasó por ambigüedad en la propiedad. Sigo caminando. En casa coloco el dibujo del niño en el refrigerador. Junto a él una postal deslavada de un infante de marina que entrené hace años. Su letra es dispareja. Usted dijo que los más ruidosos no siempre saben lo que hacen. Tenía razón. Gracias por escuchar. Recuerdo haber dicho eso, no con enojo. Fue después de una sesión informativa cuando me preguntó por qué nunca interrumpía al capitán. No hace falta, le dije. Los que observan siempre terminan sabiendo más. Las luces titilan una vez. Me recuerdo a mí misma llamar al electricista. Luego me siento. Termino mi té ya frío y miro hacia el pasillo callado más allá de la ventana. En algún lugar del centro todavía están adivinando. Todavía inventando palabras para fingir que siempre supieron qué hacer. Todavía poniendo nombres a un poder que no les pertenece. Ya no necesito que mi nombre esté impreso. Solo necesito que lo pronuncien bien. En los cuartos que yo construí. Nunca me gustó doblar papel. Los bordes no coincidían del todo y los dobleces nunca quedaban limpios. Aún así, esa mañana doblé cada hoja con cuidado deliberado, 3 dobleces alineados, como lo hacíamos con los reportes de bajas en el extranjero. Me puse el traje gris que no había tocado en más de un año. El dobladillo aún tenía una sombra tenue donde alguna vez salpicó café. Nunca lo mandé limpiar. Mi cabello se recogió en un chongo sin resistencia. El portafolio fue más difícil. Hubo que forzar un poco el broche oxidado y ligeramente torcido por años de cerrarse demasiado rápido. Adentro los documentos estaban en fundas de plástico numerados y marcados. Cuando entré al salón, nadie volteó al principio. La mayoría miraba una pantalla que proyectaba las maquetas del distrito legado Granite Face Quarto. Esquinas pulidas, jardines en las azoteas, una elegancia vacía sin olor a tierra ni sonido de comunidad. Entonces Walter ajustó sus lentes. La mano de Preston se detuvo a mitad de scroll en la tableta. Madeleine parpadeó 2 veces. Coloqué el portafolio sobre la mesa sin decir una palabra. El sonido fue conocido: cuero contra madera, peso contra suposición. Soy Florence Hale, directora de Keystone Partners. Pausa. Nuestra firma posee actualmente el interés mayoritario y control legal de Granite Plaza y sus desarrollos secundarios. Estoy aquí para presentar los resultados de nuestra auditoría y los planes operativos. Abrí el portafolio. Deslicé el primer archivo hacia el frente. Mal manejo de fondos internos señalado por transferencias con sello de hora bajo la supervisión de Walter. Redirección secundaria de recursos rastreada a través de la empresa fantasma de Maddie en Nevada. Honorarios de asesoría catalogados como consultoría externa con la firma de Preston. No hubo gritos, solo un cambio en el aire, como cuando se aproxima fuego enemigo demasiado lejos para oírlo, pero lo suficientemente cerca para sentirlo en el pecho. Madeleine se aclaró la garganta. Pensé que solo vivías en uno de los edificios viejos. No lo dijo fuerte, no hacía falta. Deslicé el segundo archivo hacia adelante. Los documentos de adquisición, fechados, notariados, indiscutibles. Cada página con un nombre, el mío, firmado con tinta, no con obligación. Y estos, continué, detallan nuestro plan de restauración de la plaza. Tenemos previsto convertir las unidades comerciales en viviendas de ingresos mixtos con prioridad para familias de veteranos. La planta baja será un centro de recursos comunitarios. Preston se acomodó en su asiento. ¿Quién te respalda? No aplica. Walter se recargó hacia atrás, cruzó los brazos y luego los descruzó. Nosotros construimos ese distrito. Llevamos el nombre de los Ellis sobre los hombros. Nadie está negando su esfuerzo, respondí dejando el último sobre la mesa. Pero los nombres no otorgan legado.
Las acciones sí. No hubo aplausos, ni exclamaciones. Solo el sonido suave de una silla arrastrándose de golpe y chocando con la parte inferior de la mesa. Entregué el memorándum comunitario a la secretaria del consejo. No requería aprobación de la Junta de los Ellis. No había ceremonia ni firmas dobles. Solo reconocimiento. Entiendo que la Junta quiera tiempo para revisarlo, dije. Están en su derecho. Walter no me miró. Tomó una pluma y la golpeó 1 o 2 veces. Madeline al fin volvió a hablar. Entonces viniste a humillarnos, no. Cerré el maletín. Vine a restablecer el orden y eliminar privilegios. Ella desvió la mirada hacia la proyección digital que aún brillaba en la pared del fondo. No puedes borrar tu sangre, murmuró. No respondí. Tener sangre no te exime de auditoría. No te da derecho a códigos de acceso privados ni ascensores pagados con fondos públicos. Antes de salir, dejé una nota con el moderador, una lista de fechas para asambleas comunitarias abiertas a todos los residentes del distrito, sin asientos VIP, sin mesas familiares. Al pasar por el escritorio de seguridad, el guardia asintió. ¿Reunión productiva? Le devolví el gesto. Cumplió su propósito. Afuera el sol dio justo sobre el maletín, revelando apenas el contorno del viejo número de serie militar grabado en el cuero bajo la solapa. Se había desvanecido con el tiempo, pero nunca desapareció. Un niño vendiendo limonada me saludó al pasar por la esquina de Elwood con Jackson. Le devolví el saludo sin detenerme. Nada dramático ocurrió en esa sala. Pero la estructura se había movido. No hubo anuncios. Aún así la corrección había comenzado. No pensé en sus caras. No reviví el momento en que la voz de Maddie se quebró o cuando los dedos de Preston temblaron al nombrar las irregularidades financieras. En cambio, una frase seguía repitiéndose en mi cabeza: no puedes borrar tu sangre, como si eso fuera lo que intenté hacer, como si todo esto tratara de olvidar de dónde vengo. Nunca intenté olvidar, solo dejé de esperar ser reconocida. El número de serie bajo el cuero no hablaba de identidad, hablaba de servicio. El plan para la plaza no era venganza, era reparación. No quería mi nombre en placas, no quería su disculpa. Lo que quería era simple. Que dentro de 10 años, cuando un niño camine por esa plaza, vea una biblioteca en lugar de un spa de lujo. Que escuche risas desde un invernadero en la azotea, no el silencio de salas de juntas cerradas. Pasé junto a la tiendita de la esquina, donde el señor Patel acomodaba jitomates en forma de pirámide, junto hasta la banca donde a veces Doris Kramer se sienta por las tardes tejiendo sin mirar sus manos. En la reja de Elwood Commons, un móvil de viento sonó apenas audible. Me detuve y seguí caminando. Antes nunca supe qué hacer con el silencio. Siempre había algo, órdenes, plazos, alguien llamándome entre estática, un calendario marcado con tinta roja, una hoja de cálculo que no cuadraba. Pero ahora el silencio no está vacío. Es deliberado, como poner la mano sobre la mesa no para alcanzar ni empujar, sino solo para sentir su peso. La regadera de metal que guardo bajo la banca gotea cerca del asa. Dejé de arreglarla. Dejo que el agua trace una línea en el concreto mientras paso entre la col rizada y el romero. Algunas cosas pueden quedarse rotas, aún sirven. Hoy Doris se sentó a mi lado, misma banca, las mismas manos dobladas con cuidado sobre una servilleta. El pan de plátano que compartimos lo trajo Nora, la nueva vecina que se mudó la semana pasada. Lo dejó en el refrigerador común con una nota adhesiva: recién hecho. Sean honestas. Doris dio un bocado, masticó lento y me miró por encima de sus lentes. Está demasiado perfecto. Nadie que hornea así ha pasado por algo difícil. Me reí por la nariz solo una vez. Luego le pasé el pedazo más grande. Esa mañana habían colocado el nuevo letrero justo encima de los buzones Elwood Commons, conservado en 2019, reimaginado en 2025, y debajo con una letra más pequeña de lo que merecía, en colaboración con las personas que viven aquí. No le tomé foto, no se lo mandé a nadie. Un grupo de estudiantes de universidad andaba midiendo las esquinas del patio para su proyecto de biblioteca. Los observé debatir dónde llegaría mejor la luz a los estantes. Uno de ellos se volteó hacia mí y señaló la pared. Aquí está bien, asentí con la cabeza. Ellos no sabían.
ni del acta fundacional registrada bajo una SA fantasma en Oregón, ni de los presupuestos que firmé hasta las 3 de la mañana, ni de las reuniones con urbanismo o de la compra silenciosa del terreno de enfrente. Veían a una mujer con un suéter gastado tomando té de un termo forrado con cinta gris. Y está bien. Un niño de unos 6 años pasó corriendo con un dibujo apretado en la mano. Yo me agachaba para quitar una hierba. Cuando se detuvo, se regresó y me puso el papel en la palma sin decir nada. Miré una casa cuadrada, 4 ventanas, monitos de palitos en círculo al frente. Arriba con lápiz borrado y vuelto a escribir: aquí me siento seguro. Nadie les enseña a decir eso. Tiene que venir de haber sentido lo contrario. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde ya se está soltando la costura. Ahí se quedará. Más tarde esa noche revisé el celular. Un mensaje. De Travis. Si estás dispuesta a colaborar otra vez, la familia aún está abierta. Usó la palabra abierta, como si incluirme fuera un regalo, un favor que tendría que volver a ganarme. No lo leí. A principios de semana llegó una carta por correo, sobre color crema, tinta azul cursiva, sin remitente, pero reconocí la letra antes de abrirla. Tú hiciste algo que yo nunca tuve el valor de hacer. Estoy agradecida. Helen. No la puse sobre la repisa. Tampoco la rompí. La deslicé entre las páginas de una guía botánica antigua, por donde están el lavanda y el níspero. Un lugar justo para algo que huele a cierre, pero que no termina de florecer. Ya no quedaba enojo. Eso se absorbió hace meses con otras cosas, la tierra bajo mis uñas, después de ayudar a reparar los escalones rotos del edificio C, el rasguño en el brazo por cargar madera que llegó 2 semanas antes de lo previsto, la satisfacción silenciosa de no decir nada en esa última junta, y ver cómo todos los demás sí lo hacían. Nunca planeé volver a entrar a esa sala, pero tenía derecho a sentarme en esa mesa. No para hablar por ellos, sino para asegurarme de que por fin se tomaran decisiones pensando en alguien más, las personas que viven aquí, que suben sus bolsas del súper por 3 pisos sin quejarse, que enseñan a sus hijos a no gritar después de las 9, que entienden lo que significa regalar un pan de plátano. Madeline me miró como si hubiera ido vestida para la fiesta equivocada. Pensé que solo vivías en ese edificio viejo. Preston no pudo mirarme. Walter no dijo nada. Nada de eso se me quedó. Lo que sí se quedó fue la sensación de entregar ese último memorando, el que estipulaba que cada decisión futura del Consejo en Granite Plaza tendría que pasar por votación del Consejo Vecinal, sin accesos VIP, sin privilegios acelerados para la familia. La secretaria lo hojeó. Necesitamos firma del Consejo, Ellis no. Fue la primera y última palabra que dije en esa sala. Ahora aquí dejo que las cosas crezcan donde quieran. Algunas plantas nunca necesitaron poda, solo espacio. El niño del dibujo volvió a pasar al atardecer, ahora con un palo en la mano, fingiendo que era una espada. No me miró, solo siguió jugando. Eso es bueno. Cuando la gente ya no se sobresalta cerca de ti es porque ya no te ve como alguien a punto de romperse, ni como alguien a quien se puede romper. Me bajé las mangas y pasé los dedos por el dobladillo. Hay una mancha de café cerca del codo que nunca he podido quitar. Ya ni lo intento, es mía. El farol de la esquina se encendió. Una de las estudiantes me saludó al irse. Doris ya se había ido a casa. Yo me quedé un rato más en la banca sintiendo cómo el metal se enfriaba bajo mi espalda. Nadie me llama mayor ya. Nadie me llama a menos que sea de verdad. Y de algún modo este silencio suena más fuerte que cualquier aplauso. No necesito probar nada. Solo necesito respirar sin pedir permiso.